Dios me los bendiga a todos, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno. Y en esta noche el título de nuestra pequeña plática es Bienaventurados los que tienen hambre y sed, aleluya, gloria a Dios. En los últimos tiempos, hasta los otros días, porque ahora pues tenemos restricciones en la congregación y en la comunión los unos con los otros, pero hasta los otros días, allí marzo era la última vez que las iglesias estaban como estaban, había un crecimiento en el pueblo evangélico, y aquí en otros países, estaba en Sudamérica y aquí en estas iglesias que le llaman mega iglesias, donde tienen que hacer 2 y 3 cultos porque no caben en la iglesia, ¿verdad que sí? Pero, siempre hay un pero en todo, ¿verdad? Pero, ¿qué cosa, verdad? Antes de caer en el engaño de enfocarnos en los números, no sé por qué siempre estamos enfocándonos en los números, que si cuántos se contaminaron, que si cuántos murieron, que si cuántos hay aquí, que si cuántos hay allá. Número, una especie de fiebre por la cantidad, pero no fiebre por la unidad y mucho menos por la calidad. Nuestro objetivo principal debe ser cómo podemos nosotros allegarnos a parecer a la imagen de Cristo. ¿Cómo puedo yo recobrar esa imagen? Gloria a Dios. Debemos preguntarnos por qué es tan débil la influencia que tenemos la iglesia, nosotros como la iglesia. ¿Por qué está tan débil la influencia que tenemos hacia la sociedad, hacia el mundo? Pero es que estamos viviendo, mirando el número, y el Señor está. Y está la iglesia del Señor. Hay una iglesia dentro de la iglesia. Nosotros miramos el número y creemos que hay poco, pero dentro de los pocos hay una iglesia y va a haber una boda muy pronto. Pero nosotros que estamos aquí necesitamos entender, necesitamos revisar seriamente nuestra realidad. ¿Soy yo parte de esa iglesia o no? Hemos estado estudiando la bienaventuranza y hoy vamos a hablar un poco de la bienaventuranza número 4, que está en Mateo 5:6, y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este versículo me dice a mí que hay un grupo, no todos, pero que anhelan de todo corazón, que ellos viven preocupados para ver que en este mundo, a ver si pueden encontrar en este mundo una verdadera justicia. Y ya me parece a mí que todos sabemos que las injusticias son fruto del pecado del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que lo creó con sus mismas virtudes morales y espirituales, pero el pecado deformó la imagen de Dios en nosotros. Nuestra meta no debe ser simplemente llegar al cielo. Nuestra meta debe ser de que nosotros lleguemos a ser como Jesús, vivir como Él aquí en la tierra, porque si así no fuera, Juan no hubiese dicho o no hubiese escrito en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No es que tenemos que andar sobre las aguas, tenemos que caminar diariamente con Dios Padre. El poder espiritual que Jesús tenía venía de una vida fiel, de una vida regular, de una vida en comunión y en obediencia a su Padre. Por eso, solo los que son pobres de espíritu, aquellos que lloran por su pecado, y los que son mansos, son los únicos que pueden humillarse delante de Dios, y son los únicos que van a poder disfrutar, van a poder experimentar esta cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Proverbios 27:7 dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento
todo lo amargo le es dulce. En el español de acá de nosotros, cuando alguien está lleno, no le huele ni la azucena, decimos, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene hambre, dice, yo tengo tanta hambre que hasta un caballo me puedo comer, que no es cierto, pero es el español que usamos para describir qué tan grande es el hambre. Aquí, así está la mayoría, estamos tan llenos de bendiciones que rechazamos el panal de miel de Dios, no tenemos hambre ni sed y por lo tanto no podemos ni vamos a ser saciados. En estos días nosotros celebramos elecciones para la presidencia de nuestra nación. Cada uno explicó lo que iba a ofrecer y la mayoría escogió al candidato que les ofreció lo que ellos querían. Eso nos dice la condición de la mayoría. No hay nadie con hambre ni sed de justicia. Y eso me llevó a buscar cómo es que funcionan las cosas en la realeza británica. Encontré que tienen muchos beneficios. Significa que tienen algo así como el poder, riqueza, muchos lujos, pero a la misma vez significa tener una vida sujeta a un estricto protocolo de la monarquía. La familia real siempre debe seguir ciertas reglas. Y es un poco ridículo las reglas que tienen 22 reglas que ninguno de ellos puede violar. Y yo le voy a dar más que 4 que yo encontré de las 22 que eran las más importantes. Imagínate el resto. Una de ellas dice, tienen prohibido jugar el juego de Monopolio, porque eso se puede convertir en un vicio para ellos. Cuando la reina deja de comer, todo el mundo tiene que dejar de comer. No pueden comer marisco porque pueden coger una enfermedad o una infección. Las mujeres de la realeza, siempre que van a eventos formales, tienen que usar un pañuelo o un sombrero, tienen que pintarse los labios con un pintalabio color neutral o un pink rosado bien pálido. Y si sigues leyendo, tú dirías, qué exagerado. Pero hubo una pareja en la familia real que dijo, eso no es para mí. Yo me mudo para Canadá. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En estos días una hermanita se encontraba bien enferma, pero de repente ella siente unos deseos de comer algo frío, algo helado, algo frío, pero ni quería agua fría, ni quería hielo. Ella quería mantecado o helado, que como yo le digo mantecado. Helado. Ajá. Se monta en su carro. Aleluya. Y salió y fue y compró su helado. Ella tenía un deseo irresistible que ni escuchando música, que es su pasatiempo favorito, podía satisfacer. El hambre y el deseo, y el hambre y la sed son deseos irresistibles. Mientras no le des de comer a un hombre hambriento, mientras no le des agua a alguien que tiene sed, continuará ese deseo devorándolo y no lo puedes complacer con nada. Bienaventurado aquellos que siempre andan buscando la justicia. Gloria a Dios. ¿Y qué es justicia? El diccionario dice que es lo que somos por nuestras acciones. El diccionario bíblico dice que es la salvación llevada a cabo por el Señor y su misericordia. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es el reino de Dios? Muchas preguntas en esta noche, qué lindo. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, tenemos que pensar necesariamente que en dos aspectos, se complementan el uno al otro. El primero y más importante tiene que ver con quién es Dios. Él es el rey porque es soberano, tiene todo el poder y su dignidad es inigualable, su majestad es única, su autoridad
la autoridad emana de Él, porque Él es la autoridad, Él es 3 veces santo y por supuesto es el único que tiene el derecho legítimo de gobernar este mundo, porque Él es el creador de él. Y en segundo lugar, el reino de Dios también se refiere al ámbito en el que Dios gobierna. Y en ese sentido, todo cuanto existe forma parte de su reino. Y así como el reino británico, el reino de Dios tiene también sus reglas. Y solo las sigue el que tiene hambre y sed de justicia. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es importante que el que comienza en la vida cristiana sea guiado por un profundo arrepentimiento. Tiene que ser liberado de toda obra del diablo para así ser lleno del Espíritu Santo, para poder vivir una vida libre de ataduras y llena de un poder transformador, el poder de Dios. Experimentamos nuestra salvación y caminamos en la justicia, que es la santidad de Dios, y esta se manifiesta en 3 tiempos. De esto nos habló el pastor no hace mucho. ¿Quién se acuerda? Los tres tiempos: justificación, santificación y glorificación. ¿Se acuerdan? Ay, yo sé que se acuerdan. Justificación es nuestra posición legal. Este es mi espíritu. He sido salvo. En este tiempo practico la justicia. Esta es caminando diariamente haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo hago eso? Fácil, pues por medio del Espíritu Santo, que es mi guía y es mi ayudador. La justicia hace todo de la manera correcta, sin pecado que la manche. Verdadera justicia es naturaleza divina. Todo lo hace correctamente de la manera más perfecta que existe. Y quizás pensemos que la naturaleza divina es algo que no podemos alcanzar. Pero Pedro dice en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, se nos ha prometido que nosotros mismos podemos tener naturaleza divina. Nosotros mismos podemos llegar a ser justos. Así que podemos tener hambre y sed de justicia. Tenemos algo que perseguir. Nos llevará toda la vida tener la plenitud de la justicia, pero mientras tanto podemos ser justos. En la medida en que tengamos la luz, la revelación de Dios y el entendimiento, lo único que tenemos que hacer es vivir en obediencia a la fe. Isaías 48, 17, 18 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Necesito andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En otras palabras, necesito ser obediente al Espíritu y eso me guiará a no hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces crece el fruto del Espíritu en mí, en mi vida. ¿Y qué es el fruto? ¿Cuál es ese fruto? Pues la justicia personal. Cuando me deshago de mi propia iniquidad, el pecado de mi carne, el resultado será reemplazado con esa justicia personal. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lo único que Dios requiere de mí es que sea fiel a la luz que hasta ahora tengo y que por lo que entiendo ahora, Dios no pide más de mí, solamente que sea fiel hasta donde tenga la luz. Pues más adelante, si permanezco fiel y ando en la luz puede crecer y aumentar
buscar y como resultado puedo tener un desarrollo glorioso en lo que es bueno. Porque Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria al Señor. Y tú me vas a decir, pero el pastor acaba de leer en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Esto no significa que tenemos que permanecer siendo injustos o tratar de usar este versículo para justificarnos. Somos nacidos como personas injustas por naturaleza, llenas de egoísmo, con una voluntad propia. Tenemos pasiones y deseos en nuestra carne que nos conducen a satisfacer nuestra propia voluntad en lugar de buscar y hacer la voluntad de Dios. Y es precisamente por eso que tenemos que buscar esa hambre y sed de justicia con todo nuestro corazón para que lleguemos a ser justos. Este es el evangelio de Cristo, que seamos santificados, transformados y hechos justos. Esto no está diciendo que lo hagamos nosotros mismos, sino que es solamente por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas que podemos llegar a ser justos. El Espíritu Santo nos convence del pecado, al que tenemos que renunciar, el pecado que sabemos o que a lo mejor ignoramos, pero el Espíritu Santo nos dice, eso tiene que salir, aleluya. Entonces nos ayuda a vencer, pero nos da el poder para poder hacerlo. Por lo tanto, a medida que la injusticia es vencida en nuestras vidas, nosotros mismos nos volvemos más amorosos, pacientes, justos, bondadosos, humildes, personas sin egoísmo. Poniéndolo en otra manera, la justicia aumenta, el hambre y la sed por lo justo aumenta y esos serán saciados. Aleluya. Y todo esto es por medio del poder del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que estar de acuerdo por medio de la fe con lo que el Espíritu nos está diciendo que hagamos, de lo que el Espíritu nos quiere convencer. Nosotros somos lo que tenemos que ser obedientes a ese susurro de la voz del Espíritu y poner nuestra propia vida, renunciando a nuestra propia voluntad para que se pueda hacer la de Él en nuestra vida. Esta es una obra de fe. Romanos 8:12-14 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y a dónde tú crees que el Espíritu te va a llevar? El Espíritu nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu nos lleva a pensar menos de nosotros. Ay, que si esto no es justo. Ay, que si esto es lo que me merezco. ¿Y por qué? El Espíritu nos lleva a pensar más en Jesús. El Espíritu a la verdad. El Espíritu nos lleva al amor. Nos lleva a la justicia, que es la santidad de Dios. Porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Es Dios quien produce en mí tanto el querer como el hacer, y a Él le pertenece la gloria. Dios puede ser glorificado en mí por mi fe y por mi justicia, y como resultado lo ven los que me rodean. Esa hambre y esa sed de justicia es el proceso de santificación. Gracias. Nuestra condición de vida. Estoy siendo salvo, hambre y sed. Mi hermanita tenía un deseo irresistible, una hambre y sed de helado, y a pesar de que estaba enferma, le dolía el cuerpo, se esforzó y venció los obstáculos para poder lograr lo que quería. Vamos a ver qué hizo Israel. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios había prometido proveer la necesidad de alimento en el desierto. El pan que Dios proveía no era algo procesado, un producto de la panadería Borinquen o de la Saboya. Este pan venía
venía directo del cielo, precisamente a donde el pueblo estaba. También se lo podían comer en el momento que venía. Ellos hasta podían cocinarlo y podían hornearlo si querían. Dios deja en claro que Él provee las necesidades de alimento diario de su pueblo. Ellos tenían que salir y a juntar su pan cada día. Ese maná era un regalo sobrenatural de Dios. Diariamente llovía toneladas de pan sobre ellos, y esto pasó por 40 años. Aleluya. Jesús nos enseña que de la misma manera, cuando nos lleva a su disciplina a orar, a leer la palabra, aleluya, y buscar su presencia, ese es nuestro pan diario. Algunas veces podemos encontrarnos en situaciones desérticas donde todo parece muy caliente o seco o sin vida o sin crecimiento. No sabemos si vamos en la dirección correcta y hasta creemos que el mundo está en contra de nosotros, que Dios nos abandonó, pero no estamos solos. Él está cerca porque nos ha prometido que nunca nos va a dejar ni a desamparar. Así que no tenemos por qué desanimarnos, porque aún en el desierto el Señor cumple sus promesas y suple nuestras necesidades de pan celestial. Suficiente pan para cada quien de acuerdo a su apetito. Todo lo que tenemos que hacer es salir y obtenerlo. Tener el deseo irresistible. Eso aplica para todos nosotros. Habla de pan diario, no de la abundancia de las cosas. Se trata de lo que necesitamos, no de lo que queremos. Y Dios quiere que le confiemos a Él nuestras necesidades. A veces al salir a recolectar el pan parece ser un batallón porque requiere una acción y frecuentemente un esfuerzo. Podemos obtenerlo diariamente de parte de nuestro proveedor supremo. Diariamente, no una vez a la semana o una vez al año. Mateo 7:8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se abrirá. El punto aquí es que aquel que conoce a Dios, que lleve una vida justa cada vez mayor, solamente porque Dios es justo. No quiere decir que no tendrá pecado, porque ya Juan escribió que el que diga que no tiene pecado, pues mentiroso. Simplemente significa que irá moviéndose en la dirección marcada por la justicia de Dios. Nadie que no tenga hambre y sed va a pedir. Nadie que no tenga hambre y sed va a buscar. Nadie que no tenga hambre y sed va a llamar. Si no lo hacemos, si encontramos que no tenemos hambre y sed, no somos hijos de Dios y por lo tanto no vamos a ser saciados. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que pedir? ¿Hasta cuándo tengo que buscar? ¿Hasta cuándo tengo que llamar? Hasta que lleguemos al tiempo de la glorificación, nuestra exaltación eterna, tiempo futuro. Este tiempo es nada menos que la eliminación final que Dios hace del pecado de la vida de los santos. Pronto abandonaremos este cuerpo mortal y nos encontraremos en un cuerpo inmortal, y así estaremos siempre con el Señor. No tendremos ojos ni oídos, pero nuestro espíritu va a entender y a discernir, así como si tuviéramos los ojos y los oídos. Vamos a estar liberados de esta sustancia material. No vamos a conocer pecado. Pronto sonará la trompeta de la resurrección y el espíritu entrará en el cuerpo refinado y espiritual, y la humanidad perfeccionada será nuestra. Entonces todos nosotros tendremos ojos, pero no mirarán nunca con una mirada lasciva. Tendremos oídos, pero nunca buscarán la conversación profana. Tendremos labios, pero nunca mentirán. Tendremos un corazón que latirá siempre verdad y obediencia.
obediencia. No habrá nada impropio dentro de la humanidad perfecta. ¡Ay, qué cielo será para nosotros, hermano mío! No deseemos nada que no sea un cielo con Cristo. No deseemos otra cosa que no sea tener la imagen de Cristo. La música de las arpas y las coronas de honor que hay en el cielo son poca cosa comparadas con el reino de Dios y su justicia. Entonces vamos a estar rodeados de una sociedad justa. No tendremos que vigilar nuestra lengua por temor a ofender a alguien con una palabra. No estaremos entretenidos en conversaciones vanas y murmuraciones tontas cuando lleguemos al cielo. No iremos mentiras allí. No iremos nada que desprestigie la imagen y la majestad de nuestro Dios. Todo será perfecto, nos gozaremos en la abundancia de la justicia y entonces nuestro Señor descenderá del cielo con voz de mando y los muertos en Cristo resucitarán y Él reinará con ellos en la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces vendrán 1000 años de perfecta paz y reposo y gozo y gloria y estaremos allí. Entonces tú y yo vamos a nadar en un mar de justicia y entonces seremos semejantes a Cristo en todas las cosas. El cielo y la tierra se darán la mano en justicia. La eternidad seguirá con la bienaventuranza inquebrantable. No habrá impureza en el reino de Dios bendito. No habrá demonio que tiente, ni carne que corrompa, ni necesidad de preocuparse de que nada nos turbe. Estaremos lejos de un mundo de dolor y de pecado, con Dios eternamente, con Dios eternamente. Y esto es ser saciado con justicia. Pero este reino tiene una regla que no puede ser violada. Y en ese reino los injustos no pueden ser parte de él. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque solo ellos serán saciados. Dios te bendiga. Aleluya.